Desde su liberación en enero de 1945, el complejo Auschwitz se ha transformado en sinónimo de brutalidad y horrores inhumanos. Dentro de esas paredes se cometieron algunos de los crímenes más salvajes de la historia humana. Miles de personas lograron sobrevivir a ese infierno y dieron a conocer las aberraciones que allí se llevaron a cabo. En este nuevo video de Historia Militar vamos a conocer algunos de los castigos y penas que se utilizaban dentro del campo de exterminio más infame de la Segunda Guerra Mundial. Auschwitz era el campo más grande establecido por la Alemania nazi. Era un complejo enorme dentro del cual operaban 2 campos de trabajos forzados y uno de exterminio. Para su funcionamiento se dividía en Auschwitz I, Auschwitz II o Birkenau y Auschwitz III, conocido como Monowitz. Más de 1 millón de personas perdieron la vida en esas gigantescas instalaciones y 9 de cada 10 eran de origen judío. El infierno comenzaba antes de ingresar. Sobre la entrada al campo había un cartel que anunciaba Arbeit macht frei, lo que significa el trabajo te hace libre, una macabra ironía ya que ocurría todo lo contrario. El trabajo se convertía en otra forma de genocidio que los nazis llamaban exterminio a través del labor, es decir, destruir a las personas al mismo tiempo que se aprovechaba su capacidad productiva. Aquellos que gracias a su estado de salud escapaban de la muerte inmediata en Birkenau eran preparados para la tortuosa vida del trabajo. Les afeitaban la cabeza y les tatuaban un número de identificación en el antebrazo izquierdo. Despojarlos de identidad era la primera de muchas torturas que les deparaba Auschwitz. Los hombres eran obligados a vestir harapientos, pantalones y chaquetas a rayas. Las mujeres usaban vestidos de trabajo. A ambos géneros se les daban zapatos que no eran del tamaño apropiado, generando deformidades y laceraciones en los pies. Los prisioneros no tenían ninguna muda de ropa y dormían con los mismos harapos con los que trabajaban durante el día. Por esta razón proliferaban enfermedades e infecciones que terminaban cobrándose la vida de miles. En ese contexto era frecuente que los prisioneros cometieran errores o intentaran mejorar su nefasta calidad de vida. Cualquiera de esas actividades era severamente castigada. La regulación de los trabajos forzados en Auschwitz partía de órdenes escritas diseñadas por el director del campo, así como de recomendaciones de las SS. Las infracciones más comunes estaban relacionadas con intentos de obtener comida adicional, así como también no trabajar de forma satisfactoria. Incluso eran motivo de reprimenda cosas triviales como fumar, descansar en momentos inadecuados o utilizar ropa no aprobada por la Alemania nazi. Hasta el intento de suicidio era castigado dentro de las instalaciones. Si un prisionero tomaba esa decisión para escapar del infierno, lo mejor era acertar con el método. De sobrevivir, las penas eran realmente severas. Si bien existía un reglamento conocido como Código Penal y Disciplinario, donde se especificaba el castigo que correspondía a cada falta, las penas solían ser arbitrarias y dependían de la morbosa imaginación de los directivos y carceleros. Usualmente los prisioneros recibían castigos diferentes para ofensas idénticas. El más frecuente de los flagelos era el confinamiento en el bloque 11, una instalación dentro del campo principal que se volvió infame por sus condiciones de vida. En Auschwitz, el bloque 11 era una suerte de prisión dentro de la prisión. Allí iban aquellos que cometían algún tipo de infracción, pero también las personas que aguardaban a ser eliminadas mediante los métodos más variados. De hecho, fue en esa porción de Auschwitz donde se realizaron las primeras ejecuciones utilizando el gas Zyklon B. También había varias recámaras de tortura para las más variadas técnicas de destrucción física. Esto podía incluir la reclusión sin alimentos o permanecer en las celdas Stiesele, en las cuales los prisioneros solo entraban parados. Eran de tan solo 1 metro cuadrado y tenían un pequeño orificio para respirar. Los prisioneros podían pasar hasta 20 días en esas instalaciones, siendo obligados a trabajar durante el día aún sin haber podido conciliar un descanso apropiado. En este contexto, los guardias y oficiales de Auschwitz tenían piedra libre para implementar los métodos de tortura más infames. Wilhelm Volga, también conocido como el Tigre de Auschwitz, fue un oficial de la Gestapo responsable de la creación de la hamaca de Volga. Se trataba de una barra de hierro suspendida por cadenas. El prisionero desnudo era colocado encima, con las muñecas atadas en los tobillos. La hamaca se balanceaba y el prisionero era golpeado mientras que Volga lo interrogaba.
El mareo y los golpes terminaban en frecuentes desmayos y después de un tiempo, en la muerte. Los pisos del bloque estaban repletos de dientes y piel de las víctimas de Volga. El olor a productos químicos de limpieza y sangre generaba una atmósfera insoportable. Otros nombres propios realmente infames son los de María Mandel y su aprendiz, Irma Grese. Ambas estaban encargadas de la población femenina de Auschwitz y gustaban de castigar sexualmente a las prisioneras. Abusos constantes, latigazos e incluso ataques con perros eran el precio a pagar ante la más mínima ofensa o error en las tareas diarias. Como te comentamos previamente, dentro de Auschwitz funcionaban 3 campos, siendo el número 2 el destinado al exterminio. Auschwitz-Birkenau fue establecido en 1941 a 3 kilómetros de la instalación principal con el objetivo de acelerar el proceso de exterminio que realizaban los alemanes. A medida que la guerra avanzaba, la necesidad de purgar prisioneros se acrecentaba y no había suficiente trabajo para matar de cansancio a los reos. En Auschwitz-Birkenau operaban 4 crematorios con cámaras de gas. Cada una podía recibir hasta 2.500 prisioneros por turno. Luego de la ejecución, el castigo más duro que llevaban a cabo los nazis era obligar a otros prisioneros judíos a buscar dientes de oro y objetos de valor entre los restos de los recién fallecidos. Este grupo era conocido como Sonderkommandos y entre sus tareas se encontraba cortar y recoger el pelo de las mujeres asesinadas. También el de escoltar a las futuras víctimas hacia las cámaras de gaseamiento, personas con las que compartían origen étnico y hasta relaciones familiares. Los Sonderkommandos por muchos años fueron vistos como colaboradores, pero en realidad eran obligados a cumplir estas funciones. Si fallaban en su recolección de objetos valiosos, el responsable era arrojado a las llamas. Pasando nuevamente al edificio principal, allí operaba el bloque 10, lugar donde Josef Mengele realizó gran parte de sus experimentos en humanos. Mengele estaba especialmente interesado en los gemelos, las personas con heterocronía, enanos y todo tipo de anomalías genéticas. El médico experimentaba sin ningún tipo de reparo por la salud de los prisioneros. Algunos procesos consistían en la inyección de sustancias químicas para modificar el color del iris de los prisioneros. En otros casos se extraían los globos oculares para examinarlos, causando la muerte de la víctima. En uno de los procedimientos más infames, Mengele cosió a 2 bebés gitanos en un intento de crear gemelos siameses. Ambos infantes murieron a causa de la gangrena. Auschwitz fue la industrialización de la muerte. Había más de una manera en la que un prisionero podía encontrar su fin, ya sea trabajando hasta la muerte, siendo torturado en el bloque 11, perdiendo sus órganos en el bloque 10 o gaseado en Birkenau. En total, más de 1.300.000 personas pasaron por la instalación y 1.100.000 perecieron. Los castigos allí impartidos son uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Te encuentras en una zona desconocida, lejos de la civilización. El frío cala los huesos. A la mañana te dedicas a talar madera y construir casas sin parar. Por la tarde, discutes con tus compañeros sobre quién dormirá en el sucio piso de madera a la noche. El almuerzo no es más que unas pocas raciones y cada vez te sabe peor. Como si fuera poco, te encuentras enfermo y no recibes ningún tipo de tratamiento médico. Casi sin abrigo, el frío te envuelve cada vez más y no puedes hallar una salida. Extrañas a tu familia y envidias a quienes lograron escapar hacia el frente occidental. Sabes que la Segunda Guerra Mundial terminó, pero para ti, el conflicto sigue. Es 1945 y eres un prisionero de guerra alemán en la Unión Soviética. Antes de continuar, te damos la bienvenida a este nuevo episodio de Historia Militar, el canal donde podrás encontrar las historias y hechos más atrapantes sobre los distintos momentos del pasado militar. Ahora sí, prepárate para viajar en el tiempo. La Segunda Guerra Mundial sigue brindando miles de historias y anécdotas que cada día completan un poco más su panorama. Sin embargo, un tema que continúa arrojando polémicas es el de los prisioneros de guerra. Los vencedores, es decir, los aliados, siempre emergen no solo como una coalición que hizo poco daño colateral,
sino también como una unión de países que trataron de manera adecuada a los soldados alemanes capturados. Si bien los campos de concentración nazis y su crueldad para con las denominadas razas inferiores, según ellos, son elementos sin comparación en aquella época, se fueron revelando historias que dejan ver que no todo era perfecto del otro lado. Y allí también está el trato que la Unión Soviética le dio a los enemigos capturados. Pero ¿cómo fue realmente la vida para los prisioneros alemanes en los campos de trabajo soviéticos? Este interrogante, quizás uno de los menos populares, es el que vamos a responder en los próximos minutos. Para empezar, la cifra de reclusos alemanes no está confirmada de forma oficial, porque algunos historiadores creen que hubo 2 millones de prisioneros, mientras que otros afirman que hubo más de 3.5 millones. Eso sin contar la cantidad de alemanes que murieron en campos de trabajo de la Unión Soviética, número que va desde casi 400.000 hasta el millón de hombres, lo que representa desde el 10% hasta el 15% de los cautivos, o incluso hasta más del 30%, según investigaciones como la Marching into Darkness que en 2014 publicó el historiador Wade Van Bjorn. Si esto te resulta impactante, espera a ver lo que sigue. En primer lugar, los prisioneros provenientes de las fuerzas alemanas no eran solamente alemanes, sino también rumanos, húngaros, italianos y croatas. Esto empezó a suceder a partir de la Operación Barbarroja, es decir, el intento de conquista del territorio soviético por parte de Adolf Hitler en 1941, quien así rompió tanto el pacto de no agresión Ribbentrop-Molotov como el Tratado Alemán-Soviético de Amistad, Cooperación y Demarcación. Pero volviendo al tema de este video, los alemanes y los prisioneros de otras nacionalidades que los acompañaban recibieron un trato distinto al que vendría después. Algunas fuentes afirman que dentro de los más de 300 campos de trabajo, repartidos en los más alejados territorios de la geografía rusa, los prisioneros tenían no más de 8 horas de trabajo, podían trabajar en la cocina y hasta recibían un salario mínimo y extras que podían ubicar en una cuenta bancaria. Algo similar a lo que ocurría con los trabajadores invitados que Alemania tomaba de países ocupados, aliados y neutrales. Según señala el portal Russia Beyond the Headlines, el ministro de Asuntos Exteriores, Vyacheslav Molotov, expresó una vez que ningún prisionero alemán podría regresar a casa hasta que Stalingrado hubiera sido reconstruida. Más allá de la veracidad o falsedad de esta cita, existe una diferencia con la política de prisioneros de los nazis, que en gran parte buscaron sencillamente acabar con la vida de los soviéticos por su ideología de superioridad racial. Pero dijimos que lo que vendría también te iba a resultar impactante. Y es que aunque es difícil saber si muchos de los prisioneros murieron antes o después de 1945, debido a registros incompletos y la situación caótica de la posguerra, hacia 1947, la mayor causa de muerte era la distrofia, enfermedad causada nada menos que por la malnutrición. Y después de 1945, los alemanes no recibieron para nada los beneficios mencionados, sino hambre, enfermedades y frío en Siberia o los montes Urales. La venganza influía en los soviéticos, que impusieron condiciones realmente duras. Sí, es cierto que siguieron siendo empleados para reconstruir ciudades e industrias arrasadas por la guerra, pero también es cierto que a medida que el conflicto llegaba a su fin, los soldados nazis buscaban rendirse ante los ejércitos del frente occidental antes que al de la Unión Soviética. Quizá tenían razón, porque aquel Estado no había firmado el Convenio de Ginebra de 1929, dedicado a la protección humanitaria de los prisioneros de guerra. En este sentido, un informe señala que los prisioneros alemanes empezaron a mostrar comportamientos autodestructivos, tales como el rechazo a la comida y el consumo de sustancias peligrosas, con el fin de debilitarse para que los devolvieran a su patria. Siendo este otro motivo para explicar por qué aún no hay una cifra oficial de fallecidos
y quizá tal vez nunca la haya. También se indica que las autoridades soviéticas no cumplían las promesas de enviar a casa a los que habían cumplido su cuota de trabajo, y quienes volvían a Alemania a fines de los años 40 se veían andrajosos y demacrados. Recién en 1956, el último prisionero volvería a su hogar. Ahora bien, repasemos algunos otros datos muy interesantes. Alrededor de 11.000 prisioneros trataron de escapar entre 1942 y 1948, aunque solo el 3% tuvo éxito. Y en enero de 1945, una revuelta en un campo cerca de Minsk acabó con la vida de 100 personas cuando la artillería entró en acción. Por otro lado, gran parte de los prisioneros alemanes fueron liberados a fines de 1949. Entre ellos, estaban incluidos los varios cientos de miles que, según el historiador Edward Peterson, los Estados Unidos habían otorgado a los rusos como gesto de amistad. La mayoría de los 85.000 que quedaron en los campos eran considerados criminales de guerra y fueron sentenciados a largos periodos de trabajo forzado. Y siguiendo esta línea, los investigadores coinciden en que los prisioneros de guerra soviéticos recibieron peor trato. De hecho, está confirmado que el régimen nazi mató a 3 millones de reclusos soviéticos, es decir, el 57% de los soldados capturados. Thomas Porter, doctorado en Historia Rusa por la Universidad de Washington, aclara: los alemanes forzaron a los prisioneros soviéticos a caminar cientos de millas a campos de tránsito, donde esperaban en condiciones barbáricas a ser transferidos a sus destinos finales. Además, Porter señala que de haber triunfado, Alemania habría destruido al pueblo ruso y su historia cultural. Sin embargo, y para cerrar este video, vale recordar el testimonio de Walter Barda, ex soldado alemán, que en 2016 y en una entrevista con el medio norteamericano The Morning Call, declaró: creo que estuve en 23 campos. En uno de ellos, cerca del río Volga, éramos 3.500 y en medio año solo quedaban 500. Los rusos no hicieron nada por nosotros, nos dejaron morir. Los campos de concentración y exterminio nazis, que fueron hogar de tormentosas torturas y muertes, son los más conocidos. Pero un dato curioso es que Estados Unidos tuvo sus propios campos, en donde albergó presos nazis y otros colaboradores de países europeos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el estado de Alabama fue el hogar de aproximadamente 16.000 prisioneros de guerra alemanes, afectando significativamente la historia social y económica de ese estado. En el episodio de hoy vamos a contarte cómo fue la inserción de estos prisioneros en el territorio norteamericano, cómo vivían en comparación con los campos de concentración nazis y su rol para el funcionamiento de un Estados Unidos en guerra. Prepárense para un nuevo video de Historia Militar. ¡Comencemos! Durante la Segunda Guerra Mundial, un total de 425.000 soldados enemigos europeos fueron tomados como prisioneros. La mayoría se debió a su captura, mientras que otros tantos se rindieron y entregaron a las fuerzas aliadas. Estos reclusos, en su mayoría alemanes, fueron traídos de regreso a los Estados Unidos y alojados en campos militares creados especialmente para este fin. Si bien se desplegaron a lo largo de todo el territorio norteamericano, uno de los estados en donde más campos de prisioneros se construyeron fue Alabama, dado que quedaba cerca del puerto en donde los buques traían a los capturados, por lo que tenerlos detenidos allí facilitaba la logística. Inicialmente, el ejército estadounidense no estaba equipado para manejar cantidades masivas de presidiarios. Sin embargo, el cuerpo de ingenieros del ejército se movilizó y rápidamente comenzó a construir instalaciones militares para acomodar a los detenidos. Los topógrafos militares estadounidenses recorrieron todo el país en busca de ubicaciones adecuadas, seleccionando primero sitios cerca de las ciudades rurales donde fuera conveniente emplazar estas instalaciones. Durante el transcurso de la guerra se construyeron más de 500 campos de prisioneros en todo Estados Unidos, incluyendo 24 solo en el estado de Alabama.
El más grande del sureste y uno de los más grandes del país estaba ubicado allí, cerca del pequeño pueblo de Aliceville, por lo que fue bautizado con ese mismo nombre. Dicha instalación tenía espacio para albergar hasta 6.000 detenidos, pero en algunos momentos llegó a tener más de 12.000 personas en simultáneo. Otros grandes campos estaban ubicados en Opelika, Fort Rucker y Fort Benning, sumando un máximo total de 16.000 prisioneros de guerra alemanes en el estado de Alabama. Pero ¿por qué semejante cantidad de personas? Cuando Estados Unidos inició acciones en la Segunda Guerra Mundial, uno de los primeros pedidos que le hizo el Reino Unido, escaso de viviendas y recursos debido al conflicto, fue ayuda para relocalizar 125.000 soldados nazis detenidos. Después de mucha deliberación, se tomó la decisión de albergar a los cautivos alemanes en suelo estadounidense, debido a que el costo de transportarlos era mucho menor que el de organizar, construir y armar prisiones en territorio europeo. Esto además evitaba el riesgo de fugas o liberación de prisioneros que podían volver a sumarse a las filas del eje y combatir con resentimiento a sus captores. Las ciudades rurales del sur fueron elegidas como ubicación para los campos de prisioneros por varias razones, entre ellas que estaban lejos de las fábricas de guerra industriales del norte. Además, el clima favorable del sur hacía que fuera más fácil y sobre todo más barato albergar a los cautivos en buenas condiciones de vida. Por último, era más difícil para un prisionero de guerra escapar y desaparecer en estos terrenos, ya que no había demasiadas opciones de escape y un único centro urbano desde el cual efectuar la búsqueda. Aliceville cumplía con todos estos requisitos y al mismo tiempo tenía suficientes residentes para ayudar a suministrar la mano de obra civil necesaria para ayudar a los militares a construir y administrar el campamento. Otro beneficio de este sitio es que había un ferrocarril importante que pasaba por la ciudad, medio que sería esencial para transportar a los prisioneros hasta allí. En agosto de 1942 se inició la construcción de las instalaciones, las cuales fueron finalizadas en diciembre de ese mismo año. Para ese entonces había 400 edificios con estructura de madera entre cuarteles para albergar a los prisioneros, habitaciones para el personal militar, comedores, edificios administrativos, torretas de guardia y salones recreativos. El campo estaba preparado para contener a más de 6.000 prisioneros y albergar a los 1.000 empleados militares y civiles que lo mantenían en funcionamiento. La construcción de estas instalaciones se mantuvo en secreto para evitar el miedo entre la población y también para evitar problemas de seguridad o incluso sabotajes por parte de simpatizantes nazis. We heard all kinds of tales, you know. We heard that the Japanese were coming in here, and everybody was fearful about that. We certainly didn't want them. But we weren't sure, because even though when you would ask those men in that building the camp what they were building, who they were building for, they said, we don't know, we're just building. And they really didn't know, I understand. So we weren't sure who was coming until just a few days before they actually brought them in here. Then we heard that it was Germans. Los primeros prisioneros germanos llegaron para ser internados en el campo de Aliceville en junio de 1943. Según relatos históricos, tanto de los residentes de la ciudad como de los soldados alemanes, su llegada fue todo un espectáculo. Las fotografías de la época capturaron el evento surrealista. Todo el pueblo llegó para ver a los hombres cautivos bajar del tren y marchar en filas hacia su nueva residencia. Hay que entender que a mediados del siglo XX la circulación de noticias, sobre todo en formato de video y fotos, era extremadamente más escasa que hoy en día. Fue por eso que el arribo de reclusos nazis, un concepto político que no estaba del todo claro para la gran mayoría de las personas, era algo verdaderamente increíble. Ese día de junio de 1943, residentes locales desobedecieron las órdenes militares de permanecer en sus casas, ansiosos por ver a estos superhombres nazis. En testimonios de la época, muchos de los prisioneros de guerra dijeron que la gente del pueblo estaba allí para ver sus cuernos, producto de las experimentaciones genéticas nazis. Sin embargo, ese día los vecinos de Alabama solamente vieron a simples jóvenes y sintieron simpatía por ellos. Durante el viaje, guardias estadounidenses vigilaron desde todos los puntos estratégicos a lo largo de la ruta, mientras los curiosos locales miraban boquiabiertos a los soldados extranjeros. Por su parte, los prisioneros quedaron fascinados por el país de sus nuevos captores. Décadas más tarde, muchos prisioneros de guerra admitieron que estaban asombrados por el tamaño de Estados Unidos
y sobre todo por el hecho de que la guerra no había causado los estragos que habían visto en su país. Muchos de los primeros en llegar fueron capturados en el norte de África y eran miembros de la élite Afrika Korps, dirigida por el oficial de campo nazi Erwin Rommel. The multitude of guards and with their loaded guns really didn't bother me. I was more interested in reading the faces of the civilian population. I wanted to, just the faces alone will tell you a lot. And looking in their faces, I could detect one thing: they were disappointed to see, they expected us to be more arrogant and they didn't realize we went through the ringer. Muy al contrario de lo que estaba sucediendo en Europa, el trato dado a los prisioneros alemanes en suelo estadounidense fue muy bueno. De hecho, muchos críticos de los campos se quejaron de que los prisioneros de guerra la pasaban mejor que la mayoría de los norteamericanos, que todavía enfrentaban escasez y racionamiento de alimentos y suministros debido a la guerra. Es cierto que todavía no se conocían los horrores cometidos en los campos de exterminio nazi, pero Estados Unidos adoptó esta postura creyendo que conduciría a un mejor trato para los miles de soldados estadounidenses que habían sido capturados en Alemania. Además, cada instalación estaba obligada a cumplir normas específicas de alojamiento, alimentación y trato humano, según la Convención de Ginebra de 1929, que fueron adoptadas después de la Gran Guerra. Los cautivos alemanes no solo contaban con los cuidados básicos, sino que también se les permitía disfrutar de actividades en su tiempo libre como deportes, participación en grupos musicales y teatrales. Incluso llegaron a tener su propio periódico, el Zaungast, en el que había crónicas de los reclusos y hasta concursos de poesía. Se fomentó también la educación con clases impartidas por profesores de la Universidad de Alabama a los prisioneros. Parecía ser que el fin de los norteamericanos era humanizar lo más posible a los prisioneros para luego utilizarlos como mano de obra. Por otra parte, a medida que a los cautivos se los incentivaba a usar su tiempo de manera más creativa, empezaron a darse las primeras interacciones beneficiosas con la comunidad. Las organizaciones benéficas locales y la administración de productores campestres proveyeron a los cautivos de suministros para desarrollar distintos oficios que luego serían aprovechados por las comunidades aledañas. Cuando a los prisioneros se les permitió escribir cartas a Alemania, muchos narraban el trato amable que experimentaron en los campos de prisioneros y alentaban a familiares y amigos en casa a rendirse. Si bien la mayoría de los prisioneros de guerra estaban a gusto con su vida en las instalaciones, hubo algunos casos excepcionales que intentaron escapar. El que más cerca estuvo de lograrlo fue un grupo de 6 fugitivos del campamento Aliceville que logró eludir a las autoridades hasta llegar a Memphis robando un auto, aunque apenas 6 días después fueron capturados por el FBI. El origen de los detenidos era en su mayoría soldados de la Wehrmacht alemana, pero de procedencias bastante disímiles. Un pequeño número era de prisioneros italianos y fueron trasladados fuera de Alabama tras la rendición de Italia en 1943. Por otra parte, algunos no eran soldados alemanes de forma directa, dado que muchos de los combatientes eran reclutas involuntarios del ejército alemán, fruto de las conquistas nazis de países como Bélgica, Francia, los Países Bajos, Letonia, Polonia y la ex Unión Soviética. Además, había varios cientos de prisioneros del norte de África que fueron clasificados por el ejército como árabes, sin que se intentara siquiera determinar su origen nacional. El grupo más sorprendente y atípico fue un grupo de 17 voluntarios irlandeses de la Wehrmacht que creían en el régimen nacionalsocialista. Si hablamos de nazis fanáticos, debemos decir que menos del 10% de todos los prisioneros de guerra alemanes eran realmente devotos del Tercer Reich. Sin embargo, eran los más reaccionarios, y en muchos campos estadounidenses de Alabama, estos reclusos acosaron, castigaron o incluso mataron a los compañeros de cautiverio que consideraban cobardes o cómodos por abandonar la causa y entregarse a los captores norteamericanos. El médico de Camp Aliceville, Stephen Fleck, atestigua que la mayoría de los asesinatos se llevaron a cabo con las manos o con algún elemento de cocina. Los nazis mataron a sus compañeros a sangre fría, ya sea con cuchillos o estrangulándolos durante la noche. Esto se daba por lo que ellos consideraban traición al partido. Nadie denunciaba estos hechos porque quien lo hiciera probablemente correría un destino similar.
Cuando el ejército estadounidense reveló a los prisioneros los horribles crímenes cometidos por el régimen de Hitler a través de películas de guerra y otras imágenes de la época, muchos renunciaron a la ideología nacionalsocialista. Al final, los militares tuvieron que segregar a los más fervorosos nazis de la población general de los campos y fueron enviados a otras instalaciones para proteger a los prisioneros con buena conducta de semejante violencia. Debido a que estos reclusos habían cometido crímenes en suelo norteamericano, el tratamiento era más parecido a las cárceles comunes que a un campo de prisioneros donde regía la Convención de Ginebra. Las experiencias de los prisioneros alrededor de todo el mundo son muy diferentes entre sí, y sobre todo comparándolas con la de los soldados alemanes cautivos en el área de Aliceville. Por ejemplo, muchos estadounidenses conocen el cruel y duro trato que Japón le dio a todos sus prisioneros en la Segunda Guerra Mundial, así como eran de temer los relatos de los presos de la Unión Soviética. Es preciso recordar que ninguno de estos dos países aceptó en su momento el Acuerdo de Ginebra, que garantizaba el trato humano a los prisioneros de guerra. Si bien Alemania había firmado dicho tratado, no se adhirió al acuerdo en la misma medida que Estados Unidos. Como te indicamos previamente, fuentes militares de la época sostienen que los estadounidenses esperaban que llegara a Alemania la noticia del trato humano que ellos daban a los prisioneros de guerra. Si bien no hay duda de que el Tercer Reich no brindó la atención adecuada, es necesario señalar que el trato a los prisioneros de guerra norteamericanos en los campos germanos era muchísimo mejor que el que se le daba a los prisioneros rusos. La enemistad del Tercer Reich con el modelo comunista era evidente, y los nazis pretendían que la Unión Soviética sintiera ese rigor. Sin embargo, como es de público conocimiento, la peor parte de todo fue sufrida por los prisioneros judíos, quienes directamente eran almacenados como ganado esperando a ser ejecutados en campos de exterminio. La realidad no podía ser más distinta en tierras estadounidenses. Varios años después del final de la Segunda Guerra, durante una celebración en recuerdo al buen trato expedido en los campos de Alabama, la hija de un ex cautivo rememoró que los prisioneros de guerra alemanes capturados por las fuerzas rusas tenían que comer cucarachas para sobrevivir. Su padre, por el contrario, recordaba preparar donas y otros platos de pastelería los domingos por la tarde en la cocina de su barracón en Aliceville. Su progenitor se había convertido en ayudante del panadero del pueblo, cobrando un modesto salario y colaborando con la comunidad. Ahora sí hablemos de trabajos. Los prisioneros de los campamentos estaban organizados por servicio y rango. Si bien se esperaba que los soldados trabajaran, no se podía obligar a los oficiales alemanes a hacerlo. Es por eso que las autoridades resolvieron que estos reclusos de rango más alto trabajaran, pero percibieran un salario mínimo equivalente al de un soldado raso. En el sur laboraron principalmente en granjas, campos, obras viales y empresas locales para ayudar a compensar la escasez de mano de obra estadounidense debido a la guerra. La necesidad llevó a la expansión del sistema de campos dentro del estado, estableciendo pequeños predios satélite en todo Alabama para facilitar el uso de mano de obra penitenciaria. They set up satellite camps. Loxley and Foley were two of them, and about 200 prisoners came to Loxley from Aliceville, and they were primarily Italians and Germans. A los reclusos que cobraban alguna remuneración se les retenía parte del salario como tarifa para cubrir los costos de los campos de concentración. El pequeño sobrante se les permitía gastarlo en la cantina del campamento, donde se vendían bocadillos, cigarros y barajas de cartas. Aunque muchos ciudadanos estadounidenses no aprobaron que se les pagara a los prisioneros, el gobierno sostuvo que con esta mano de obra los empleadores ahorraban entre un 25 y un 50% de los salarios normales. Debido a que muchos de los trabajos que estaban obligados a realizar los prisioneros sucedían fuera de los campos, terminaron de manera involuntaria confraternizando con sus captores. Esto dio lugar a lazos, en principio extraños y resistidos, pero que finalmente terminaron generando crecimiento en la comunidad. Estamos hablando de una gran cantidad de soldados de países conquistados, obligados a luchar por un país y un régimen totalitario con el que no estaban de acuerdo. El hecho de que en esta tierra nueva y desconocida se los tratara humanamente y se les permitiera trabajar y tener una vida de prisioneros digna, era algo que los reclusos agradecían con trabajo duro y esfuerzo. They needed a place to put prisoners from Germany. So they housed them in several of these locations throughout the state, and this was one of them. And the Germans went out and worked the crops at that point. From what we've heard,
The Germans loved it here. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, los soldados ya no calificaban como prisioneros de guerra y sus vidas cambiaron de golpe. Los oficiales ya no tenían como opción no trabajar, además de que el gobierno de Estados Unidos redujo las raciones de alimentos para los campos, obligando a los alemanes a buscar maneras de ganarse la vida. Una vez que la mayoría de los exprisioneros de guerra regresaron a Europa, se vieron obligados a trabajar en Gran Bretaña, Francia o cualquier otro lugar aliado, ayudando a reconstruir esas naciones devastadas por la guerra durante meses o años antes de que se les permitiera regresar a sus hogares. Lo increíble es que muchos de esos exprisioneros alemanes, una vez finalizada la penitencia de colaborar en la restauración de los países vencedores, eligieron volver a Estados Unidos, más precisamente a Alabama, a intentar recomponer su vida allí en lugar de volver a su Alemania natal. Los campamentos del estado de Alabama han desaparecido, pero no han sido olvidados a pesar de solo haber existido durante 2 años durante la Segunda Guerra Mundial. En su mayoría fueron cerrados permanentemente entre septiembre y octubre de 1945 y todos sus prisioneros fueron repatriados a su tierra natal. Las instalaciones fueron desmanteladas aproximadamente 2 años después y la Administración de Activos de Guerra de Estados Unidos vendió los edificios y todos los materiales al mejor postor. Una chimenea de piedra que alguna vez calentó el edificio de oficiales del campo es todo lo que queda hoy en la antigua ubicación del campamento de prisioneros más importante de Aliceville. Ya estamos llegando al final de esta entrega y no queríamos dejar de preguntarte: ¿sabías de la existencia de estos campos y del trato dispensado por los norteamericanos a sus prisioneros? Deja tu comentario abajo para que podamos leerte. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.